buenos días. Pues el día de hoy vamos a ver lo que es el significado de microempresa. Veamos primeramente qué es una microempresa. Voy a ir leyendo contextualmente lo que yo considere como más importante y ahorita lo vamos a ir analizando o lo voy a ir analizando. Se dice que la microempresa es una actividad económica de tamaño pequeño, determinada por las leyes de cada país. El tamaño se define por la cantidad de empleados y o determinado por el volumen de ventas. Las microempresas en general tienen entre 1 a 10 trabajadores como máximo y se pueden dedicar a cualquier sector, sea en el sector industrial, sector comercial o sector de servicios. En la región hispanoamericana, los incentivos del Estado han ayudado a la proliferación de microempresas o también llamadas pequeñas y medianas empresas, entre paréntesis, comúnmente lo conocemos como PYME, como motor del crecimiento económico y generador de empleos en un país. Las microempresas son en los países en vías de desarrollo las unidades de negocio con mayor crecimiento y son asociados generalmente a la microempresa familiar. Bueno, cuando nosotros hablamos de un término de microempresas, evidentemente, como ya lo había leído anteriormente, estamos hablando, el mismo nombre lo dice, ¿no? Micro, de algo pequeño, donde evidentemente aquí el número de empleados no rebasa de 10 empleados. Ahora bien, la gran ventaja de todo esto es que puede ser una empresa que tenga crecimiento, que tenga vías futuras que dependiendo de su desarrollo, de su desempeño, evidentemente va a ir evolucionando, ¿no? Y para bien, y evidentemente pues a llegar a un mejor resultado de tal manera de constituirse como tal, ¿no? Ahora bien, en este tipo de cuestiones es importante o generalmente se vincula o se relaciona hacia empresas que son, digamos, se enfatiza más hacia empresas familiares, ¿no? En cuanto a quizá a lo mejor por el número de empleados que es muy limitado o es muy pequeño, como comúnmente lo podemos decir, que tiene un máximo de hasta 10 empleados o 10 trabajadores, se presta más a que el énfasis o el análisis se determine o se vincule más hacia lo que viene siendo una empresa familiar. Y normalmente cuando son microempresas, y por el número de empleados que anteriormente ya mencioné, pues sí, normalmente el desarrollo es familiar y es así como se va analizando y se va desglosando de esta manera. Ahora, aquí cabe destacar algo muy importante y muy primordial o dos factores determinantes que yo considero que pueden fluctuar, pueden ser de suma importancia, ¿no? En cuanto al término microempresa se refiere. Y número uno es evidentemente contar con la inversión o contar con lo que viene siendo la parte económica, ¿no? Para poder aperturar de una manera exitosa. Pero ¿qué pasaría aquí o cómo sería el desenvolvimiento como tal? Bueno, podemos ver o podemos analizar o vincular que normalmente este tipo de empresas, por ser micros, pero no por ello quiere decir que su financiamiento o su inversión sea menor o sea pequeña o menos significativa, vaya a ser así, ¿no? En este caso, si estamos hablando de una microempresa o una inversión o un financiamiento para poder echarla a andar y que evolucione como tal, normalmente se someten a lo que vienen siendo los créditos pymes, ¿no? Recordemos que estos créditos bancarios, denominados créditos pymes, están enfocados principalmente o están pensados para empresas que son pequeñas, ¿no? En la mayoría de los casos.
Evidentemente va a haber una serie de requisitos que van a pedir, que van a estar solicitando para poder aperturarlo como tal. Bueno, entonces la inversión considero que es el punto o el punto número uno importante, ¿no? Punto número dos, evidentemente también tienes que ser emprendedor. Obvio, tuviste que ser emprendedor para poder tener la idea y fomentar esta empresa como tal, pero también tienes que ser emprendedor y continuar siendo emprendedor para poder estar ya una vez establecido en el mercado, pues seguir adelante con esta proyección, ¿no? Seguir adelante, no dejarse vencer, saber estar en la jugada, es decir, saber estar en la competencia, poder jugar muy bien tus cartas y de esta manera poder crecer como tal, ¿no? Ahora bien, dice aquí que la mayoría de las microempresas nacen por necesidades del propio propietario, que asume los riesgos del mercado generando autoempleo o mano de obra asalariada para sobrevivir. Bueno, evidentemente todas las empresas pues son creadas o son fundamentadas por necesidades. Digo, si no hubiese necesidades como tal, pues no habría una razón de ser para implementarlas y demás, ¿no? Pero sí es muy cierto que nacen por necesidades y también por el deseo, el impulso de ser emprendedor en este tipo de alianza, ¿no? O de reto como tal. Evidentemente, evidentemente, al nacer o al estar implementada por necesidad como toda empresa, pues se va a someter a muchas series de retos, va a haber oportunidades, va a haber quizá debilidades, va a haber fortalezas y va a haber debilidades como tal, ¿no? Entonces es muy importante tener presente o analizar cada uno de estos, eh, de estos segmentos anteriormente señalados, porque tenemos que detectar muy bien, al ser una empresa pequeña o al ser una empresa micro, tenemos que identificar muy bien cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras áreas de crecimiento y de oportunidades, ¿no? Porque de otra manera, pues corremos el riesgo de vernos estancados como tal y no seguir fluctuando en el mercado y posiblemente conllevar, perdón, a un quiebre de empresa, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo con eso.